Si eres del Real Madrid, dale me gusta ahora mismo, suscríbete al canal y deja tu comentario, porque lo que está ocurriendo dentro del vestuario no es una simple anécdota ni un pequeño roce pasajero, sino una situación de una gravedad enorme que podría cambiar por completo el rumbo del equipo en el corto, medio e incluso largo plazo. Y no estamos hablando de especulaciones sin fundamento ni de teorías inventadas para generar polémica. Estamos ante un escenario que, según múltiples señales internas, refleja una tensión real, creciente y cada vez más difícil de controlar, con protagonistas muy concretos y de muchísimo peso dentro del club. En el centro de todo aparece el nombre de Eduardo Camavinga, uno de los futbolistas más talentosos, prometedores y determinantes del Real Madrid actual. Un jugador que no solo representa presente, sino también futuro. Un centrocampista moderno, capaz de recuperar, construir, distribuir y adaptarse a distintas posiciones con una madurez impropia de su edad. Su crecimiento ha sido constante desde su llegada, ganándose minutos, respeto y un lugar importante dentro de la plantilla gracias a su compromiso, su energía y su capacidad para rendir en escenarios de máxima exigencia. Pero lo preocupante es que todo ese progreso que parecía sólido y continuo ahora está empezando a verse amenazado por un conflicto interno que nadie en el club quería ver venir tan pronto. Porque la otra pieza clave en esta historia es el actual entrenador del equipo, Álvaro Arbeloa, cuya llegada al banquillo se produjo en un contexto muy concreto, marcado por la urgencia, la inestabilidad y la necesidad de encontrar una solución inmediata tras un cambio inesperado en la dirección técnica del club. Desde su llegada, el equipo ha entrado en una etapa de ajustes constantes, cambios de dinámica y una evidente fase de transición que, aunque entendible en términos estructurales, no deja de generar tensiones dentro del vestuario. Y es precisamente en ese proceso de adaptación donde han empezado a aparecer las primeras grietas. Lo que al principio parecían simples diferencias de criterio táctico, pequeños desacuerdos normales entre entrenador y jugador, o incluso ajustes habituales dentro de un nuevo sistema de juego, se han ido transformando poco a poco en una situación mucho más delicada, mucho más profunda, y sobre todo, mucho más difícil de ocultar dentro de un club donde cada gesto, cada decisión y cada minuto en el campo se analiza al detalle. Fuentes cercanas al entorno del equipo aseguran que la relación entre Camavinga y el cuerpo técnico ha pasado por varias fases en muy poco tiempo. Primero una etapa de respeto mutuo y observación, después un periodo de pruebas tácticas donde el jugador intentaba adaptarse a nuevas funciones dentro del esquema, y finalmente una fase de creciente incomodidad en la que ciertas decisiones técnicas habrían empezado a generar dudas en el futbolista y también en su entorno más cercano. No se trata únicamente de minutos de juego, aunque ese es uno de los puntos más visibles del conflicto. El verdadero problema, según estas mismas informaciones, estaría relacionado con el rol específico que se le ha asignado dentro del sistema. Camavinga, que se siente más cómodo cuando puede tener libertad para abarcar campo, romper líneas y participar activamente en la construcción del juego desde zonas interiores, habría visto cómo en determinados partidos su participación se ha visto limitada a tareas más rígidas, más posicionales y menos creativas de lo que él considera óptimo para su rendimiento. Esto ha generado una sensación de frustración silenciosa, no necesariamente expresada de forma pública, pero sí perceptible en pequeños detalles. Lenguaje corporal más contenido en el campo, reacciones más discretas tras ciertas sustituciones, y una actitud más reservada en entrenamientos donde antes destacaba por su intensidad constante y su energía inagotable. Por otro lado, dentro del cuerpo técnico también existe una visión muy clara, la necesidad de equilibrio táctico por encima de la libertad individual. Arbeloa, en su enfoque metodológico, estaría priorizando la estructura, el orden y la disciplina táctica como pilares fundamentales del equipo, especialmente en una etapa donde los resultados y la estabilidad son más importantes que la experimentación. Este choque de filosofías, aunque común en el fútbol de élite, se ha vuelto particularmente sensible en este caso debido al peso específico del jugador implicado y a la importancia que el club le concede dentro de su proyecto de futuro. Porque Camavinga no es un futbolista más en la plantilla, es una pieza estratégica, un activo de presente y de proyección internacional, y cualquier desajuste en su desarrollo genera inevitablemente preocupación en las altas esferas del club. A medida que han pasado las semanas, la situación ha ido escalando de forma gradual. No hay un único incidente concreto que haya provocado la tensión actual, sino una acumulación de pequeñas decisiones, conversaciones internas y diferencias de interpretación que han terminado creando un clima incómodo en determinados momentos del día a día del equipo. Incluso dentro del vestuario, algunos compañeros han empezado a notar que el ambiente no es tan fluido como en etapas anteriores. No se habla de división ni de bandos claramente definidos, pero sí de cierta cautela en las interacciones, de conversaciones más medidas y de una sensación general de que el grupo está atravesando un periodo de reajuste emocional además del deportivo. El Real Madrid, históricamente acostumbrado a gestionar situaciones de máxima presión, sabe que este tipo de dinámicas pueden ser peligrosas si no se controlan a tiempo.
Porque cuando un jugador del peso de Camavinga empieza a sentirse incómodo con su rol, no solo afecta a su rendimiento individual, sino también a la estructura colectiva del equipo. Y lo más delicado de todo es que esta situación llega en un momento clave de la temporada, donde cada partido tiene un valor estratégico enorme y donde cualquier distracción interna puede traducirse en pérdida de puntos, confianza o estabilidad competitiva. El margen de error es mínimo, y cualquier fisura en el vestuario puede amplificarse rápidamente bajo la presión mediática y la exigencia constante del club. Por ahora, desde el entorno oficial del Real Madrid se transmite calma y normalidad. No hay comunicados, no hay declaraciones públicas que apunten a un problema real, y todo se mantiene dentro de lo que el club considera dinámicas habituales de un vestuario de élite en evolución. Sin embargo, la realidad interna, según quienes siguen de cerca el día a día del equipo, sería algo más compleja de lo que se muestra hacia el exterior. La gran incógnita ahora es si esta tensión derivará en un simple ajuste de roles que se resolverá con el tiempo, o si por el contrario estamos ante el inicio de un conflicto más profundo que podría obligar a replantear decisiones importantes dentro del equipo en los próximos meses. Lo único seguro en este momento es que el foco está puesto en cómo reaccionarán tanto el jugador como el entrenador en las próximas semanas. Porque en el Real Madrid, cada decisión cuenta, cada detalle importa y cada gesto puede cambiar por completo la narrativa de una temporada entera. Y en ese proceso de adaptación, la relación entre entrenador y jugador se ha ido deteriorando de forma progresiva hasta llegar a un punto crítico que ya no se puede ocultar. Todo comenzó de manera casi imperceptible, con pequeñas diferencias de criterio, ajustes tácticos que no convencían a todos los jugadores y una sensación general dentro del grupo de que el nuevo modelo de trabajo exigía un nivel de adaptación muy alto en muy poco tiempo. Sin embargo, lo que parecía simplemente una etapa de reajuste habitual en el fútbol de élite se ha transformado en algo mucho más profundo. Camavinga, según se comenta en el entorno más cercano al vestuario, no se siente completamente cómodo con ciertos aspectos de la metodología del entrenador. No es solo una cuestión táctica, sino también de comunicación, de sensaciones internas y de percepción de rol dentro del equipo. El jugador empieza a sentir que su importancia en el sistema no es la que él considera adecuada para su nivel y su proyección. La tensión alcanzó un punto especialmente delicado durante una sesión de entrenamiento reciente. En un ejercicio táctico de alta intensidad, el entrenador detuvo la acción para corregir la colocación defensiva del jugador en una jugada concreta. Hasta aquí, nada fuera de lo normal en el fútbol profesional. Sin embargo, lo que cambió completamente el ambiente fue el tono, la forma y el contexto en el que se produjo esa corrección. El señalamiento público, la insistencia verbal y la exposición frente al resto del grupo generaron una reacción inmediata en el jugador, que no se quedó en silencio. Camavinga respondió, cuestionó la indicación, pidió explicaciones y expresó su desacuerdo de forma directa. A partir de ese instante, el entrenamiento perdió fluidez. Varios compañeros, que inicialmente intentaban mantener la concentración en el ejercicio, comenzaron a intercambiar miradas de incomodidad. El cuerpo técnico intervino de manera discreta para intentar rebajar la tensión, pero el ambiente ya había cambiado por completo. Lo que antes era una sesión intensa pero controlada se transformó en un escenario cargado de gestos, silencios prolongados y una evidente sensación de ruptura momentánea en la comunicación interna. Tras el final de la sesión, el jugador abandonó el campo con un gesto serio, sin participar en las habituales conversaciones posteriores ni en las bromas habituales del grupo. El entrenador, por su parte, permaneció unos minutos más junto al cuerpo técnico, revisando detalles del entrenamiento, aunque con una evidente preocupación por lo ocurrido minutos antes. En el vestuario, la situación no mejoró de inmediato. El silencio fue prácticamente absoluto durante varios minutos. Algunos jugadores intentaron restar importancia al incidente, calificándolo como una simple discusión de trabajo, algo normal en contextos de alta exigencia. Sin embargo, otros percibieron que esta vez la situación tenía un matiz diferente, más personal, más profundo, menos circunstancial. Con el paso de las horas, comenzaron a surgir interpretaciones distintas sobre lo sucedido. Desde el entorno del cuerpo técnico se insistía en que todo respondía a una exigencia normal, a la búsqueda de la perfección táctica y al compromiso colectivo. Sin embargo, desde el lado del jugador se transmitía la idea de que la forma de comunicar ciertas correcciones estaba generando un desgaste innecesario en la relación. Incluso algunos miembros del club, ajenos al núcleo más cercano del equipo, empezaron a mostrar preocupación por la posible escalada del conflicto. No tanto por un hecho aislado, sino por la acumulación de pequeñas fricciones que, sumadas, están creando una brecha cada vez más evidente entre ambas partes. En las horas posteriores, el asunto comenzó a filtrarse de manera sutil en determinados círculos externos. No como un conflicto abierto,
pero sí como una situación a vigilar. La palabra tensión empezó a aparecer en conversaciones informales, siempre acompañada de matices y de la cautela propia de este tipo de entornos. El jugador, mientras tanto, habría optado por centrarse en el trabajo individual, reduciendo al mínimo las interacciones no estrictamente necesarias. Su actitud, según fuentes del entorno, no sería de confrontación constante, sino más bien de reflexión interna, aunque con una clara sensación de incomodidad acumulada. El entrenador, por su parte, mantiene su línea de exigencia intacta. Dentro del cuerpo técnico se defiende la idea de que este tipo de situaciones forman parte del proceso natural de construcción de un equipo competitivo, especialmente cuando se implementan cambios estructurales en el modelo de juego. Sin embargo, lo que antes podía interpretarse como un simple ajuste de método, ahora empieza a ser visto como un posible punto de inflexión. Porque en el fútbol de élite, cuando la comunicación entre entrenador y jugador se resquebraja, el impacto no se limita al terreno de entrenamiento, se traslada al rendimiento, al vestuario y, en última instancia, a la estabilidad del proyecto deportivo. Y así, lo que comenzó como pequeñas diferencias tácticas ha evolucionado hasta convertirse en un escenario de incertidumbre creciente, donde cada gesto, cada corrección y cada decisión es analizada con una sensibilidad mucho mayor que antes. El tiempo dirá si se trata de una crisis puntual dentro de un proceso de adaptación, o del inicio de una ruptura más profunda e irreversible. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en un intercambio tenso de palabras que obligó a intervenir a otros miembros del equipo para evitar que el conflicto fuera a más. Lo que en un principio parecía una simple discrepancia puntual sobre una decisión táctica o un malentendido en un entrenamiento, fue creciendo en intensidad hasta convertirse en un choque frontal de personalidades, de egos y de formas de entender el fútbol. Las miradas se endurecieron, los gestos dejaron de ser fluidos y naturales, y el ambiente, en cuestión de segundos, pasó de ser cotidiano a resultar irrespirable dentro del vestuario. Algunos jugadores intentaron restar importancia a lo sucedido, bajando el tono de la conversación y colocando paños fríos con comentarios neutrales, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras habían salido, y en un entorno de máxima exigencia como este, nada pasa desapercibido. A partir de ese momento, la relación entre ambos dejó de ser simplemente profesional para entrar en un terreno mucho más frío, distante y complicado, donde cada interacción posterior se medía al milímetro, donde cada gesto podía interpretarse como una señal de apoyo o de reproche, y donde el silencio empezaba a pesar más que cualquier conversación. En un club como el Real Madrid, este tipo de situaciones no son menores. Aquí cada detalle cuenta, incluso aquellos que desde fuera podrían parecer insignificantes. Cada gesto dentro del vestuario tiene un impacto directo en el rendimiento colectivo, en la confianza del grupo y en la dinámica interna que sostiene a un equipo acostumbrado a vivir bajo presión constante. No se trata únicamente de lo que ocurre durante los 90 minutos de partido, sino de todo lo que sucede en la preparación, en los entrenamientos, en las charlas tácticas y en la convivencia diaria entre jugadores y cuerpo técnico. La exigencia es absoluta. El margen de error, mínimo. Y la presión, constante. En ese contexto, cualquier grieta en la cohesión del grupo puede convertirse en un problema mayor si no se aborda a tiempo. Por eso, lo que ha ocurrido no se percibe como un incidente aislado, sino como un posible síntoma de algo más profundo, diferencias de criterio, falta de entendimiento o incluso una desconexión progresiva entre algunas piezas clave del proyecto deportivo. Y es precisamente ahí donde surge el gran debate dentro del club y entre los aficionados. ¿Tiene el entrenador la capacidad suficiente para gestionar un vestuario de este nivel? No se trata solo de conocimientos tácticos o de decisiones durante los partidos importantes, sino de algo mucho más complejo, la gestión emocional de un grupo lleno de estrellas, cada una con su propio carácter, su propio peso en el equipo y sus propias aspiraciones. Mantener el equilibrio en un entorno así es, quizás, una de las tareas más difíciles del fútbol moderno. Mientras tanto, en medio de este clima de incertidumbre, la figura de Camavinga empieza a adquirir un matiz distinto dentro de la conversación interna. El joven centrocampista, que hasta hace poco era visto como una pieza intocable del futuro del club, comienza a mirar su situación con cierta preocupación. No por falta de minutos necesariamente, sino por la sensación de inestabilidad que empieza a percibirse alrededor del proyecto. Para un jugador joven, en pleno crecimiento, la estabilidad es tan importante como el talento o la confianza del entrenador. Desde Inglaterra, mientras tanto, el Arsenal ha mostrado un interés serio, firme y cada vez más insistente. No se trata de un simple seguimiento o de un rumor pasajero, sino de un proyecto deportivo concreto donde Camavinga tendría un papel protagonista desde el primer momento. Un entorno competitivo, una liga exigente y un equipo en crecimiento que busca consolidarse entre los grandes de Europa. La posibilidad de ser una pieza central en un proyecto así resulta, cuanto menos, tentadora.
La situación se vuelve delicada para el club, porque no se trata de un jugador cualquiera, sino de una pieza clave del futuro. Un futbolista llamado a marcar una era en el centro del campo, con capacidad para equilibrar, construir y sostener el ritmo de los partidos más exigentes. Perderlo, o incluso entrar en una dinámica de duda respecto a su continuidad, sería un golpe significativo no solo a nivel deportivo, sino también simbólico. El Real Madrid se encuentra ante una encrucijada compleja y delicada: intervenir de forma directa para intentar reconducir la situación interna, proteger al jugador para asegurar su desarrollo a largo plazo o respaldar al entrenador en un contexto que podría ser temporal pero que requiere autoridad plena para no perder el control del vestuario. Cada opción tiene consecuencias, y ninguna parece completamente libre de riesgos. Intervenir podría interpretarse como una falta de confianza en el cuerpo técnico, generando aún más tensión interna. No hacer nada, por otro lado, podría permitir que el problema crezca y se convierta en algo más difícil de gestionar con el paso del tiempo. Y respaldar sin matices al entrenador podría provocar el descontento de jugadores importantes que necesitan sentirse escuchados y valorados dentro del proyecto. Mientras estas decisiones se debaten en los despachos, el vestuario sigue funcionando en una aparente normalidad que, sin embargo, ya no es del todo real. Las rutinas continúan, los entrenamientos se desarrollan con profesionalidad, y los partidos siguen llegando uno tras otro, pero bajo la superficie se percibe una tensión silenciosa, una especie de electricidad invisible que atraviesa cada interacción. El tiempo avanza, la tensión crece y el desenlace aún no está escrito. Todo depende de cómo se gestionen las próximas semanas, de las decisiones que se tomen en momentos clave y de la capacidad del grupo para recomponerse antes de que la situación derive en algo más profundo y difícil de revertir. Y ahora te toca a ti. ¿Qué harías en esta situación?